Bueno, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Sin Freno. Compañeros, Carlito, Pepe, Chipa, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me Sé que alegro. apenas pudieron soportar mi ausencia, pero bueno, estoy acá otra vez. Zafaste. Bueno, atención. Ayer se realizó en todo el país la marcha de la universidad, de las universidades. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo vieron? Porque dice que se movilizaron 1,5 millones más o menos de personas en todo el país. Poco, ¿no? Bueno, depende. Es una marcha muy importante, la cuarta, para reclamar, ni más ni menos, me parece que es importante aclarar esto, ni más ni menos que se cumpla una ley. El gobierno nacional lleva más de 200 días sin cumplir la ley de financiamiento universitario. En la previa de la marcha había firmado un nuevo recorte que va a interesar a las posibilidades de prestación de servicios de las universidades. Estamos en un presupuesto de los más bajos desde el año 2004, es el presupuesto que está vigente ahora y dando vueltas, sin los aportes que correspondientes, es el más bajo desde el año 2004, hace 22 años, y después los puntos que plantearon las universidades me parece que ponen en situación de peligro presente y futuro a la educación superior en Argentina, que es un activo social. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que hacer el foco, porque es una demanda social, y no como infantilmente dice el gobierno que es una marcha política. Pues de hecho, política es. El tema es que no es una marcha opositora, salvo que esté planteando que la sociedad en su conjunto, que tiene a la universidad pública como un activo social, la ponga allí el gobierno nacional. El tema pasa una vez más por el tema del Poder Judicial, ¿no? Y a ver, ¿por qué llego al Poder Judicial? La Corte, ¿no? Porque vos tenés la cuestión que está judicializada por el incumplimiento de una ley por parte del gobierno nacional, pero ¿qué hace la justicia? No resuelve las cuestiones. Lo mismo le pasa a las provincias. Es decir, la nación viene, te roba la plata, porque es lo que hace habitualmente, le roba la plata a las provincias acuden a la nación, acuden a la Corte, que es competencia originaria y exclusiva de la Corte, y la Corte nunca resuelve el tema. Al contrario, guarda el expediente, de vez en cuando te convoca a una audiencia, que no pasa nunca nada en esas audiencias, y mientras tanto vos te quedás con la deuda interna que tiene cada una de las provincias. Después de 4 marchas, que la Corte no resuelva, es complicado. Es que no resuelve las cuestiones más importantes, las cuestiones de fondo, y que hacen a la institucionalidad de un país, no las resuelve. Y entonces tenés el problema, porque conflictos hay en todas partes, pero quien es el organismo, el poder que tiene que resolver los conflictos, es justamente el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial en Argentina no resuelve. Entonces tenés conflictos que son eternos. Si este es un conflicto, ya tiene 2 años. De hecho, se aprobó la ley por el Congreso, la vetó el presidente, insistió el Congreso, el gobierno no cumplió. La primera instancia le obliga, apeló el gobierno, la segunda instancia le obliga, apela el gobierno, y por eso está en la Corte. O sea, el gobierno tiene una voluntad de no pagar. De no pagar. La ley una no buena se voluntad de agravar los conflictos. Sí, claro. Esto no es ingenuidad. Es decir, Ahora, nadie es ingenuo en esto del gobierno. Yo cuando hablo de poca gente, pero sí, Carlos, perdón, termina. No, que el gobierno tiene esa decisión, que además no es solo en la Argentina, sino los gobiernos de derecha, de extrema derecha, han hecho de esto casi un culto, es de extremar los conflictos. Permanentemente los conflictos no tienen que solucionarse, al contrario, tienen que vivir permanentemente en hipótesis de conflicto, porque de este lado están los buenos y de este lado están los malos, sí. ¿no? Entonces permanentemente ese es el conflicto que hace que la sociedad no pueda superarlo, ¿no? Este es un reclamo, que yo digo poca gente, porque es un reclamo social. La educación pública, como la salud pública, como tantas cosas a las que recurrimos todos, hayas o no pasado por la universidad, es un reclamo donde todos tendríamos que estar presentes, no solamente alumnos, docentes y los que reclaman en sí. Una sociedad muestra la política que quiere para su país o para su provincia. Sí. A mí me pareció, todos me dicen, fue mayor la de Corrientes que las últimas veces,
me parece poco, me parece como una indiferencia social ante un reclamo que de cerca o de lejos nos toca a todos. Mi hijo el doctor, mi hijo el arquitecto. A mí me parece que hay que tener un poco más de compromiso social ante una situación que es crítica, porque la salud también está en peligro, hay miles de cosas que no están pasando bien, ni están... Ni bueno, pero están esa bien. exacerbación del individualismo, eso también Claro, es, sí. y el gobierno toma Sí, nota claro. de eso, pero no es solo en Argentina. No, no, Eso claro, pasa en es el un mundo momento, entero, es es un un momento. momento. Sí. Vos tenés a Trump haciendo circular un mapa donde lo pone a Venezuela como un nuevo estado norteamericano y Sí. no pasa nada. Sí. Él se pelea con el Papa León XIV, dice barbaridades y no pasa nada. Pero Bueno, la ese es el modelo que aquí lo lleva yo creo que la herramienta no, para cambiar una política no tiene que ser solo el voto, sino también el reclamo de decir, basta, hay un límite para todas las cosas, me parece. Pero el culto Pero la al gente está metida en sus individualismo- problemas también. Sí, claro. Claro, bueno, pero el culto a la Sí. exacerbación, a la resolución de conflictos de carácter individual, hace que la gente se retire de los espacios donde se debaten y en todo caso se conquistan derechos colectivos. Claro, y eso absolutamente. nos está pasando, pero de todas maneras yo creo que yo vi una cosa ayer que me impactó muchísimo, porque un señor que se estaba retirando de la marcha, no acá, pero le dijo a un movilero, yo tengo sexto grado, fui albañil, pero mis 3 hijos son universitarios. profesionales. Claro. Mirá, me da bronca porque me Sí, emociona. claro. Pero, Te pasó a vos también. pero a mí y a muchísima Sí, gente, porque claro. para eso sirvió esta herramienta. Sí, es una Sí, movilidad para eso- social para- ascendente, ¿no? Para eso sirve Sí, la claro, universidad. claro. Es lo mejor que hemos tenido para la Sí. movilidad social ascendente que todo país necesita, claramente, ¿no? Bueno, y hay muchas novedades más, Y habrá que seguir peleando nomás. sin lugar a Aparentemente. duda, y pedirle a la justicia que una vez más dé respuesta. Bueno, ¿Qué es hay lo que no funciona en el país también, María? la justicia. Y sí, de cuando el todos Poder los Judicial se órdenes. desentiende, las cuestiones, cuando está Absolutamente. permanentemente con el olfato Sí, sí, político, claro. en qué momento voy a fallar de esta manera, en qué momento tengo que fallar de esta otra. Claro. Y cuando tenés 3 jueces nada más en la Corte Suprema de Justicia, y bueno, viste, se manejan como si Que fuese eso- un poder eterno. Discúlpeme, ojo que eso también miran los inversores de afuera, Sí, no solamente totalmente. si Sí, claro. se paga o no se paga, sino la salud institucional de un país. Bueno, Bueno, tiene hay- el concepto de lo institucional. Este país hace rato que perdió qué es institucional y qué no. Ese es un punto el que dice Chico, es un punto muy importante porque los otros poderes funcionan más o menos, de hecho las empresas extranjeras, los inversores extranjeros se atienen más y mejor a las decisiones de los poderes ejecutivos y de los legislativos, pero piden arbitraje internacional cuando Sí, claro. porque la justicia es la que, Sí, la sin que lugar es a- nuestra la pata que reina. tiene la última palabra. Bueno, muy bien, novedades tenemos varias. La primera es que a fines de mayo se va a dar el aumento salarial que se comprometió el gobernador Juan Pablo Valdés y va a impactar en los sueldos del mes de junio. De junio. O sea, se También- anuncia en mayo, pero impacta en junio. Sí, también recién hizo declaraciones en la rural, ¿verdad? Sí, esta siesta. Esta siesta con respecto, recién claro, esta siesta con respecto a la autovía número 12 que tenemos que algunos datos entre nosotros para comentar que tiene que ver con la apatía. Pero, ¿qué dijo Juan Pablo Valdés? Si lo tenemos, lo escuchamos un minuto, por favor. Se conoció un decreto nacional, gobernador, con respecto a recortes en obra pública de distintas provincias. Queríamos saber si afectó a Corrientes o no. No, nosotros no nos vimos afectados en ese recorte. Hay que recordar que no teníamos mayores obras en ejecución ni obras comprometidas por parte de Nación. El mayor compromiso que tenemos hoy con Nación es que no se detenga sobre todo lo que es la autovía de la Ruta 12, donde entendemos que ya han arreglado el 50% de la deuda que tenían y que en estos días van a estar arreglando el otro 50% y de esta manera esperemos que la obra retome y tenga continuidad y ahora empezamos las gestiones para terminar lo que es la planta de tratamientos de líquidos cloacales que sí está siendo una obra que está paralizada. Bueno, declaraciones hechas pasado el mediodía de Juan Pablo Valdés en la Sociedad Rural de Corrientes. Algunas cosas para decir. La producción se comunicó con la empresa... JCR. Sí, la empresa JCR, la empresa de Juan Carlos Relat. La empresa primero le dijo, lo vamos a ver, lo vamos a analizar, y después le dijo que no.
Lo invitamos precisamente para saber cómo está la obra. Es una empresa correntina, hizo muchas obras en Corrientes. Sí, en todo el país. Claro, yo voy a hablar como empresa correntina, no con las empresas, no lo quiero sacar de acá. Yo no puedo creer que la respuesta que le dio un ingeniero de la empresa Relat, que no iban a hablar y que lo iban a hacer, que más vale hable el director de Vialidad Nacional, que acá es David Maulit, que tampoco responde el teléfono, no responde a la producción, no responde, no sé si a usted en la radio se le responde, no responde. Pero a mí lo que me preocupa seriamente de la empresa Relat es que no pueden responder de esta manera tan apática y tan indiferentemente, siendo una empresa que se lleva vidas, accidentes, que está en una ruta tan importante para todos los correntinos, no solamente para los que viven en Santa Ana, o los que se van a San Luis, o los que se van a Riachuelo. Es muy importante que no den la cara y que se escuden en Vialidad Nacional. ¿Cuál es el motivo? Que tampoco da la cara. Que tampoco da la cara. Entonces nosotros, que los invitamos y no te dan respuesta, porque hay muchos empresarios que se invitan y no te dan respuesta. ¿Cuál es el tema? Yo no quiero pensar mal, pero la verdad que habla más de ellos que de nosotros. La verdad que sinceramente a mí me molesta sobremanera. Es tan diferente a Juan Carlos Relat, que yo recuerdo que cuando hablamos de una obra de él, tomaba la secretaria y te decía venga a tomar un café, y el tipo te explicaba, te atendía. Hoy la empresa Relat, que factura millones, no da la cara. Ahora, lo que llama mucho la atención es esto del silencio, ¿no? Porque eso es quizás la obra más importante, o la única obra que está haciendo Nación aquí en la capital. Y nadie te dice... De hecho, eso lo cuenta lo que dice Juan Pablo Valdés. No tenemos recorte porque no tenemos obra, No, digamos, básicamente. Está bien, pero vos sí, bueno, está bien. Se le pagó 3.500 millones de pesos. Sí. Dicen desde algunas fuentes vinculadas a Vialidad, digo esto porque el director de Vialidad no habla, que le pagaron 3.500 millones de pesos y que corresponde al certificado del mes de noviembre, certificado de obra del mes de noviembre. O sea, con lo cual te está faltando diciembre, enero, febrero, marzo y abril. El tema es que no hicieron nada durante todos esos meses. Entonces, ¿qué es lo que van a cobrar? ¿Qué es lo que están reclamando? Y no sabemos. Bueno, porque nadie te explica. Porque nadie te explica el ¿Cuál es la porcentaje situación? de obra, por ejemplo. Bueno, ellos dicen que Nos pagaron hasta acá, pero nos falta esto. Bueno, para eso es lo que uno los llama. la empresa también dice que el porcentaje de obra es el que indicó Adorni en la Cámara de Diputados. Sí, bueno, pero es el 77,5%. yo averigüé eso y Sí, me dijeron lo siguiente: 3.500 millones era el 50% de una deuda. Falta 3.500 millones para que se salde la deuda. Sí. A partir de ahí, bueno, estaban en una renegociación. Así es. Y estaban no solamente en una renegociación Sí, señor. de plata, sino también de frente de obra. Ojo con ese detalle. Lo que pasa es que no lo podemos corroborar. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa no solamente que estaba buscando aparentemente la redefinición de los precios por la inflación, sino que también no quiere retomar la obra por donde venían trabajando, que es por la zona de la avenida Maipú, sino que quiere cambiar el frente de obra. No sé, desconozco si A la quieren zona del empezar aeropuerto. ahora por el aeropuerto. Eso uno. Dos, muy probablemente el 77,58% del proyecto Pertenezca al primer tramo. Claro, porque ahí hay otro dato importante no que menor. debería aclarar, es que esta obra tuvo una traza inicial y después tuvo modificaciones. Pero Y tuvo un recortes. recorte, eso. Y tuvo también un recorte. recortes. 2 kilómetros de recorte. Entonces, 13 kilómetros pasaron así a 11. es. Este 77%, ¿a qué corresponde? Claro. Si es que es verdad. Porque uno pasa por ahí y no da la sensación. Parece que es desde el sector del Pirachudí hasta donde está Bueno, Boca pero entonces Sí, es un tramo. una verdad media o es Es una mentira, digamos. Claro. Bueno, pero la pregunta creo que es la inicial. Es decir, ¿qué esconden? No, ¿qué esconden? O ¿Qué esconde la empresa? Ponele, ¿Qué esconde Vialidad Nacional? vamos a suponer que no les gusta hablar con la prensa, que no tienen... Tendría que tener Voy un a decir vocero, una un cosa comunicado. al respecto, que ¿Qué? la empresa Relat nunca habló con la prensa, de hecho no tiene departamento de prensa. Ahora, lo que me parece a mí llamativísimo también es Conmigo habló un ingeniero que no sé si está más el que tú... Bueno, después me voy a acordar. Cabañas.
No, ese es el de ahora. González Cabañas es el que no quiere hablar. Probablemente, pero para Pero cuando conmigo las habló cosas de estaban género. bien, no para cuando Seguramente, tienen que reclamar, seguramente. tienen que responder. Pero ponele que no quieran hablar con la prensa, Pepe, que no quieran dar mayores explicaciones. Hacer un comunicado para los correntinos, decir, Bueno. mira, esto falta, Claro. esto nos dieron, es lo más honesto y honorable, como una empresa de Corrientes. Los correntinos nos merecemos que nos den una respuesta. Es que- Ahora vos señalás Ahí lo de la está el empresa y punto. lo de Belén. Bueno, sabemos Son cómo son los funcionarios. funcionarios de... Bueno, pues son de- funcionarios públicos, María, Sí, tienen bueno. la obligación de Pero decir- la verticalidad y el silencio llega a todos los organismos de todo el Ah, país. bueno, está bien, pero aquí Es hay así. algo, acá hay algo, si vos no das la cara y estás en Tiembla para situación hablar, de- nadie te cree. Algo estás Claro. ocultando, ¿qué es lo oscuro que estás ocultando? Sí, a mí me preocupa sobremanera lo de la empresa Relat. Claro, porque es correntina y esa Absolutamente. obra, que es mínima en relación con otras obras que hizo Relat, es criminal. Y aparte, Se lleva decirle, vida. señores empresarios, lo único que le pedimos es saber la verdad. Sí, claro. No le pedimos si ustedes ganan 1 millón, 2 millones, 20 millones. Nosotros, por las vidas y por los accidentes de una obra hecha por ustedes, merecemos una respuesta de ustedes. Cómo está la obra y cómo continúa la obra. Es todo lo que le pedimos a JCR. Señor, ¿qué pasa con la casta? Bueno, yo tengo algunas reflexiones para compartir con ustedes con el tema de la casta, porque recuerden que uno de los caballitos de batalla de Milei, para llegar a la presidencia, que lo mantuvo después, fue que acá se viene a combatir a la casta, a sacarle los privilegios y demás. Yo, 2 o 3 cosas simplemente porque no, aparte no tenemos mucho tiempo, pero mira, Exacto. todos los sueldos... Esa es la onda, pa. Esa no onda. Esa onda. Sueldos privados, sueldos públicos, todos están deprimidos en distintos niveles. Sin embargo, diputados y senadores se actualizaron, y bien actualizados, sobre todo últimamente en los últimos meses, ya que ahí la casta no está sufriendo. A la casta le eximen de presentar el 31 de mayo declaraciones juradas, vía Adorni y le extendieron hasta el 31 de julio. Viven rodeados de privilegios, no le sacaron ningún privilegio a la casta. El otro día leía que hay 17 Menem en el ámbito de la administración. ¿Cómo será que un tal Noel llamó y le dijo, che, paren un poco, porque nos van a igualar? Un tal Noel, no sé quién será, dijo, paren un poco con nombrar empleado en el Estado porque no. Ah, es la Sebastián Pareja, que es el que ahora fue a la Auditoría General de la Nación, puesto ahí por Karina, Sí. que es carinista. ¿Qué Sí. pasa cuando los diputados y senadores terminan su mandato? Los tipos nunca se van a la casa, ¿vieron? ¿No? Es difícil que alguien se vaya a la casa. Se quedan. Sebastián Pareja se guardó su lugar en el Senado, a donde trabajaba en la provincia de Buenos Aires, licencia con... Acá también tenemos los mismos, ¿eh? Acá se hace lo mismo. Licencia sin goce de haberes, termino mi mandato de diputado y senador y vuelvo a la Acá en legislatura. Corrientes, en la legislatura se hace lo mismo. Sí, claro, ustedes saben. Pero bueno, 17 Menem en el Estado, ¿te gustó? No. O sea que la casta goza de recontra buena salud. Y con crédito en el Banco Nación. Sí, por supuesto. No, y sabés que una de las últimas Menem es una señorita. Sí, se llama Nazarena Menem. Bueno, es la que designó el gobierno para La Auditoría General de la la Nación. Auditoría General, que es la que supuestamente tiene que ir a auditar las universidades. Efectivamente. ¿Qué parte es la que vos no entendés que este no es tu bloque sino el de Chipa? No, pero está bien porque... Esa es la onda, Porque ¿no? aportó. No, porque reclaman la auditoría de la universidad Claro, y claro. Adorni no presenta Y sus a dónde papeles no desde hace 2 presentan sus meses. papeles, claro. Bueno, muy bien. Señores, ¿les parece? Nos están muy lindos hoy, ¿eh? Muy lindos, muy lindos. ¿Pero por qué? Porque estamos vestidos por nuestros amigos de Grun, como Ah, siempre. muy bien. Bien, María, sos una fenómeno. Muy bien, señoras y ¿Vos quién señores. te viste? ¿Vos no contaste hoy quién te No, viste? viste, estoy hermosa, ahora le voy a contar. Mira, me pusieron hasta escarapela hoy. No tienen escarapela, chiquillos. ¿Eh? Nos presentamos Yo soy una Santa carapela Bohemia. ambulante. Santa Bohemia, viste, a mi Santa Bohemia, ya voy a decir la dirección porque no me queda correcto. Hacemos la presentación, si les parece, en sociedad, ya volvemos. We walked up to the tower. He looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are,
Bueno, estamos con Alfredo González, presidente de FECHACO y secretario de Relaciones Internacionales de CAME. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo y poder estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, Alfredo. Bueno, acá con Carlos y Pepe para charlar un poquito. ¿Cómo está la caída? ¿Cayó el consumo en la región? En el país ha caído el consumo hace varios años y en los últimos meses se ha pronunciado un poco más, lamentablemente. El consumo medido en locales comerciales, también un poco, si bien hay un poco contra lo que se venta en lo que es venta online, no supera lo que uno pretende llegar a tener en venta, solamente el 6-7% es la venta online, y eso hace a que, por supuesto, la gran mayoría, principalmente de locales como lo que es Corrientes y lo que es Resistencia, nuestras dos provincias en general, se siente mucho la caída de venta, ¿no? Ahora, Alfredo, en esta situación, ¿no? Digo, ¿cómo afronta el sector la caída en ventas, la caída en el consumo? ¿Estamos en medio de una ola de despidos también? Sí, principalmente en las medianas empresas. Lamentablemente tuvimos las noticias aquí en Resistencia, el cierre de las cadenas de Carsa y Musimundo, una cantidad importante de empleados que bueno, no dejan de trabajar, y eso afecta más todavía al consumo que existe que en nuestra ciudad y en otras localidades del interior. Seguramente también algunos locales en la provincia de Corrientes. Por ahí la microempresa no es de contener un poco más todavía, o por lo menos un poco más de tiempo al empleado, porque sabemos que nos cuesta mucho capacitarlo, contenerlo, y en la última unidad de ajuste siempre es justamente el empleado, pero hay situaciones que se vuelven bastante complicadas, principalmente en la micro, que muchos se están pasando a la informalidad, y eso nos genera una competencia desleal de nuestros propios colegas, ¿no? La presión tributaria, la posibilidad del mismo contrabando que es en nuestra zona es muy fuerte cada vez más, sumado a que la gente pueda traer mercadería del exterior hasta $3.000 con 50 kilos. Una familia aquí... Pero aparte, perdón, Alfredo, crecieron las plataformas de Shein, de Temu, de Mercado Libre. Eso ha crecido de una forma impresionante. La gente no compra casi ni ropa, ni calzado, ni bolso, ni cartera. Compra ropa deportiva y todo en las plataformas estas del extranjero. Eso también debe incidir en la situación. Por supuesto que incide mucho, pero más todavía incide porque esa mercadería... muchas veces ingresada y son vendidas en los canales informales, y nos generan una competencia desleal sumado al contrabando. Entonces tenemos dos vías de competencia desleal sumado a la gran presión tributaria que se tiene, que bueno, el ARCA salió a la calle como nunca. Te pasa un día de pagar cualquier impuesto del ARCA, que es el AFIP para en otros tiempos, y ya nos llega una carta documento que muchas veces ya llega cuando está judicializado. Entonces tenemos dobles costos, el costo de poder pagar el abogado para sacar la cuenta de ahí, y de ahí el más también para ir a habilitar. Unas situaciones que hace mucho tiempo no se vivía también con esta presión, más allá de la cantidad de impuestos, la presión del Estado con relación a la cobranza, ¿no? No hay planes activos acordes para las situaciones que estamos viviendo. Nosotros lo estamos reclamando mucho eso a nivel nacional a través de CAME, y bueno, se lleva las gestiones, pero bueno, no hay una reacción tan rápida como pasa en otros tiempos, ¿no? Como pasaba en otros tiempos. Alfredo, ¿y cómo se hace? Porque le escucho hablar, y la competencia desleal también es del gobierno, que apuesta a todo eso otro, e incluso hasta le dice a los pequeños y medianos empresarios de la Argentina, bueno, tienen que ser más competitivos y arréglense, digamos, ¿no? No importa los muertos que queden. Claro, no importa nada. Ustedes son una cámara que reúnen a miles, porque creo que son más de 1.000 incluso, federaciones, cámaras. ¿Cómo se hace?
para cuando tu Bien, propio bien, muy gobierno, digamos, difícil. te boicotea. Claro, es muy difícil porque, a ver, nosotros ponemos invertimos en nuestro negocio, ponemos la firma, ponemos el título de la casa, el auto, todo, nos jugamos todo. Tenemos una presión tributaria que es exógena a lo que nosotros podemos hacer como entidad. Y por supuesto que no nos asusta competir y tampoco nos asusta reconvertirnos. Si hay alguien que se reconvierte rápido es el empresario PYME en Argentina. La versatilidad que tiene el empresario en Argentina y principalmente aquí del norte es asombrosa. Ahora, nivelame la cancha. No me bajaste ningún impuesto todavía. Ningún impuesto me ha bajado que estén direccionados. Y hoy le decía a un colega O sea que- también de la provincia, la única provincia que ha bajado realmente un impuesto tangible es la provincia del Chaco con ingreso bruto. Ha bajado de 3,5 a 2,9. Y esperemos que se siga en esa baja, pero bueno, es un porcentaje bastante importante en una situación difícil. Pero a nivel nacional no se ha bajado ningún tipo de impuesto. Los impuestos que se han bajado son direccionados al consumo, a la importación. Estamos hablando del impuesto país, las percepciones del dólar ahorro, impuesto a los internos a los celulares, que como verán, tanto resistencia corriente no se aplica, o por lo menos no se siente, que ha bajado, a las consolas de videojuegos, todas esas situaciones que no son tangibles y rápidamente sensibles al empresariado PYME argentino, ¿no? Por ahí está direccionado un poco más al consumidor final que tampoco recibe ese beneficio, ¿no? Porque de alguna u otra manera los precios no son tan bajos. Ahora, Alfredo, cuando usted habla, a nivel nacional no se ha bajado ningún impuesto. Desde el gobierno nacional es una bandera que se levanta permanentemente. Si nosotros estamos bajando los impuestos, usted nos dice que desde el gobierno nacional no se bajó ningún impuesto. Yo te detallé los impuestos. El curry hasta $400, los impuestos de transferencia de inmuebles. Eso por ahí puede afectar un poco cuando se relaciona al mercado inmobiliario. Han sacado los aranceles de los textiles. O sea, han dejado descubierto totalmente a toda la fabricación de textil en la Argentina para que ingresen empresas en productos terminados de la China y la India, que son empresas estatales. La retención de soja es favorable, pero es un círculo muy chico, principalmente a los exportadores, ni siquiera le trae todavía beneficio directo al productor. Al productor. Porque la gravedad Claro. cuando se bajó, claro, fue directamente a los exportadores. Entonces, a un pequeño grupo selectos empresarios que está perfecto que lo hagan y ojalá que eso se distribuya más, pero lo que te estoy detallando o es para un sector muy específico de donde no se derrama rápidamente a la gran cantidad de empresas PYME en Argentina, o es direccionado al consumidor final, saltando la brecha de lo que es el empresariado PYME, donde están la mayor cantidad de mano de obra y somos los que más sostenemos la mano de obra genuina y legal en la Argentina, de casi el 70% o un poco menos ahora, lamentablemente, de la mano de obra formal. Después del Estado está justamente el comercio y servicio. Ahora, según datos de CAME, en abril cayó, creo, si mal no recuerdo, 3,2 el consumo interanual, pero también hay reportes de que se compra menos comida. Eso. Y entonces también los supermercadistas y qué sé yo. ¿Cómo es todo esto, Alfredo? Los datos de acá, de la empresa de comercio, el sindicato de comercio, es que los supermercados en cadena están despidiendo entre 40 y 50 empleados bueno, además eso, cada ¿no? 20 días. O sea, esto también es una cadena. La gente no consume o consume menos, entonces el empresario también... Recauda menos, el Estado recauda menos, o sea, es vicioso el círculo. Sí, la rueda se va poniendo pesada para circular. Es así, yo he visto la nota del colega dirigente sindical, creo que le hicieron en el programa, con relación a las cantidades, que lo mismo que pasa en Corrientes pasa en Resistencia. Somos dos ciudades muy parecidas, digamos, en el consumo. Sí, similares. Muy similares, no cambian mucho, no cambia nada prácticamente. Las dos dependen fuertemente del Estado provincial cuando aportan los dinero a los trabajadores estatales, donde hay mayor movimiento,
Y esa situación se va dando en todas las provincias, ¿sí? Por supuesto que Esta preocupa situación mucho. tiende a agravarse, Alfredo. Va a llegar un momento que esto puede llegar a colapsar, que esta situación no tenga más salida, porque hasta ahora se está así medio Creo atado que con si el alambre, gobierno pero nacional, si el gobierno nacional apuesta al consumo interno un poco y dejar de mirar tanto hacia afuera, y dejarnos de tan desprotegidos a todos los empresarios de todos los sectores pymes en la Argentina, yo creo que podemos tener en el mediano plazo una reconversión nuestra y también un repunte del consumo interno, pero realmente hoy ¿Y lo ve viable, lo ve factible? No es una realidad. no hay eso. diálogo con Claro, no haber diálogo funcionarios que tampoco tengan la hay. lapicera. A ver, no tenemos cortado el diálogo. Nosotros a nivel nacional con CAME tenemos una excelente relación con funcionarios que son de tercera línea, pero no son los que tienen la lapicera para tomar definiciones de política nacional. Son subsecretarios y secretarios. No tenemos Ministerio de Producción Nacional. Creo que un poco tenemos en cuenta eso. Alfredo, y preguntarle con qué época compara la situación actual. Mirá, yo no era empresario en los años 90. Sí lo he vivido como encargado de una empresa bastante importante aquí en la región, y lo viví muy de cerca. Yo estaba en un ámbito donde se escuchaba mucha información en una droguería aquí en Resistencia en ese momento, y recuerdo bien que no había mercadería, no se entregaba mercadería o se retenía mercadería, no se podía entregar. Si venía tanta cantidad de mercadería, nos daban permiso a cierta hora de la mañana para comprar algún tipo de mercadería porque al mediodía aumentaba. Estas cosas de hiperinflación y cosas que vivió en un momento, hoy se vive una pseudo tranquilidad macroeconómica, porque macro, no micro. Claro, no es micro, digamos, todavía no se desparrama esos números macro que el gobierno nacional lo muestra, y está bien que sea así, Dios quiera que se siga fortaleciendo eso, pero son rubros que están en la minería, están en provincias donde hay alrededor de 500.000 habitantes, y está perfecto que sea así y que mejore todo lo mejor. Pero nos lleva una gran cantidad de mano de obra. Los proveedores prácticamente están trayendo de China, hasta los galpones están trayendo de China, y eso indudablemente, estas habilitaciones generan que, bueno, internamente vengan, saquen, lleven todo y nosotros nos quedemos mirando, digamos, ¿no? Claro. Alfredo, gracias por atendernos, muchísimas gracias, muy amable. Sé que se hizo un break tiene un compromiso, así que le agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias, Alfredo. No, para nada, es un gusto charlar con ustedes siempre, y bueno, la próxima nos tomamos un poco más de tiempo para poder brindarle desde nuestro sector la mayor información que tenemos. Un abrazo grande a todos. Gracias, Alfredo. Alfredo González, el presidente de FECHACO y secretario de Relaciones Internacionales de CAME. Compañeros, ¿les parece si que hacemos una pausita? ¿Cómo cambia cuando pueden hablar y dar su mirada, su parecer? Claro. Cambia, ¿no? Cuando ponen la cara, ¿no? Cuando los funcionarios ponen la cara. Ya volvemos. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Jugá, apostá y gana. Casinos del Litoral Online. Tu casino online en Corrientes. I don't beg, I bless her, big energy, low effort, look at me, that's pressure, I don't chase, I get her, I don't beg, I bless her.
Bueno, presentamos en este bloque tan importante, trascendente, una historia Muy especial. muy especial. Sí, yo te dije que iba a ser especial. Y a vos te gustan estas historias porque vos Será. siempre estás del lado de la Será. gente, Claro. de la gente que la pasa mal, de la gente dolida. Hay historia de resiliencia que es la superación de una persona cuando está en una situación complicada. Me encanta. Y creo que es alguien que vos conocés. Todo esto que voy a contar es público, no hay nada privado acá. Se trata de Evelyn Karsten. Ah, ¿La conoces? sí, Esa sí. carita. Ahí tenemos un pequeño video de la entrevista que hiciera con vos, No sé. en donde ella contaba que cuando se hizo el recambio de las autoridades de la Cámara, ella se quedó poco menos que en la calle. Escuchá lo que decía. Te recordamos. A nivel laboral estoy hablando. Claro. Más allá de lo institucional que lo expliqué. ¿Y de qué vivo? ¿De qué vivo? Esto está... ¿De qué vive? Vivo de la ayuda de mi mamá, de la ayuda de mi hermano, de mi hija que tiene una empresa. Perdón. Ahí tiene un poquito de agua, así. Sí, fue Y impactante. todo porque A vos te impactó mucho Sí, sí, y a sí. la audiencia le impactó porque además Sí, se trata sí. de una persona conocida. Pero rápidamente la vida da oportunidades y se ve que, ya sea Qué que bueno. por el concurso de la ayuda de los familiares, que no todo el mundo tiene esa suerte. Tiene trabajo. ¿Cómo? Tiene trabajo. Y parece que tiene trabajo. Yo pensé, se quedó sin trabajo, se quedó en la calle. No, le dio para que rápidamente, un mes, no pasó un mes y pico después de la entrevista. Fíjate de dónde estuvo participando Evelyn es una travesía de mountain bike muy famosa que es de Río Pinto en las cumbres cordobesas. Costo de inscripción 300.000 pesos. No es para seco la pesca al surubí, dijeron. Sí, 300.000 pesos la inscripción. Con equipamiento de primera, 3 días de alojamiento. Entiendo que estuvo en Villa Yardino, que no es barato. No sé si ustedes conocen. No. Ustedes son muy viajados, pero ustedes viajan todos afuera, así que no van a conocer acá. Villa Yardino, Córdoba. Villa Yardino, Córdoba, exactamente. Las sierras cordobesas. Exacto. Y la bicicleta, una de las bicicletas, porque tiene 2, Evelyn. Mirá, a ver si tenemos la foto, vamos a mostrar. Es española, es una Trek Pro Caliber 9.6. 2025, sale 7 millones de pesos. Ahí está ella, corriendo por la sierra de Córdoba. Así que, María, vos quédate tranquila, contené tus lágrimas. Esta es una historia de resiliencia. Volvió a la vida Evelyn, está bien. Se ve que ahí la vemos en la bicicleta con el 1557. Y tenemos un pequeño videito de su propio Instagram en donde ella está emocionada de haber terminado, por supuesto, esta travesía también, para cerrar esta pequeña historia que quería contarles. A ver. Bueno, acá terminando este carrerón impresionante. Lo logré después de 5 horas o casi 6, no sé. Feliz. Gracias, Dios. ¿Viste que está feliz? Bueno, sacate esa cara de preocupada o que te quedaste mal cuando te contó todo eso. Rápidamente se recompuso. Evelyn está feliz y tiene trabajo. Trabaja en el mismo lugar donde estaba antes, solo que no tiene el cargo que tenía, que por supuesto son cargos políticos y que hay que entender que las jugadas esas siempre salen de esa manera. ¿Te gustó la historia que te quise traer? Muy hermosa, muy linda. Muy emotiva. Me mintió con las lágrimas. No sé. Ya volvemos.
Bueno, estamos con Gustavo Rosselló, presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta, porque fue el inicio del comentario del programa cuando empezábamos, es, ¿tenés idea de qué está pasando con la autovía de Corrientes? Acaba de anunciar a la siesta el gobernador que viene un 50% más. De parte de la deuda que se tiene con la empresa. De la deuda que tiene la empresa. ¿Qué sabes de la autovía? Bueno, en primera instancia eso es una muy buena noticia. Y yo te voy a hacer un pantallazo de lo que está pasando en general con las obras de vialidad nacional. En el mes de febrero comunican a todas las empresas de la Cámara que se iban a pagar con bonos los certificados hasta diciembre del 2023. Esta era una obra que tenía un crédito internacional. ¿Qué significa pagar con bonos los certificados? En vez de pagarte plata, te van a dar unos bonos que no sabes. ¿Y cuándo vas a cobrar? Es para largo. Claro, entonces, ¿y cómo se hace la cadena entre...? Y tenés que salir a vender los bonos, poner en el mercado de capitales y vender esos bonos un 30, o un 70, o un 60%, 80%, depende cómo estén estructurados los bonos y la garantía de eso para que te den el dinero. Y ese tema del pago en bonos, la empresa le dijo que no. No aceptó. No se trata de que digas que no, era una imposición del gobierno nacional que se iba a pagar. O sea, no tenía forma de decir sí o no. No tenía forma. ¿Y quién corre con el costo de vender un bono más barato y de la redeterminación del precio por la mora? Bueno, nada de eso quedó claro y eso hasta el día de hoy no se tiene claridad. Entonces, las empresas a nivel nacional, no JCR, todas están... Pararon. No hay obra pública. Pidieron la rescisión. ¿Cómo? ¿No quieren seguir? No quieren seguir porque a ver, el instrumento financiero que tenemos es ir al banco, vender el certificado o descontar, que es la forma técnica, te haces de un crédito, haces un dinero, pero cuando se van con bonos, le dice el banco, no te puedo descontar un certificado porque el Estado dice que va a pagar con bonos y yo no lo puedo recibir. Claro. Y además de eso, Gustavo, cae el financiamiento internacional. Bueno, esa es la otra noticia que tuvimos a fin de año, de que la Nación rescindió los créditos internacionales para las obras públicas. ¿Y eso no tiene ninguna penalidad? Porque, porque el crédito internacional está calzado con una garantía nacional. En teoría, el crédito dice de que si vos cortás el crédito, no cumplís. La Nación tiene que devolver el dinero. Pero aparentemente no es que rescindió, sino que redireccionó el crédito. Aparentemente, no tenemos el dato exacto, es decir, saco de acá y pongo a la caja de jubilación, o saco acá y voy al banco. Claro. Es decir, ahora, Gustavo, entonces, perdón, pero la obra de la autovía hoy no tiene financiamiento. No tiene financiamiento, porque tampoco estaba en el presupuesto. Pero aparte no sabes si esto que acaba de decir el gobernador, que viene el dinero, viene en bonos. No, por eso te digo, es una muy buena noticia lo que decís. Bien. Porque... Pero no me decís que ellos también quieren renunciar a la obra, no quieren continuar. No, otras empresas en otros lugares que ya tenían muy complicadas las obras pidieron la rescisión. Pero en el caso... No JCR. No JCR, que yo sepa no. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta ayer o antes de ayer, que yo pude hablar con alguno de ellos, no sabían en qué moneda iban a cobrar. Entonces, mal pueden hacer un plan de trabajo si no saben si van a cobrar en bono o van a cobrar. En bono no pueden seguir. Si van a cobrar en precio, pueden seguir. Ahora, si esta noticia que vos me das, y la verdad que me alegra, que la Nación va a pagar, es algo muy nuevo y muy bueno. Porque nos puede dar esperanza. Se ocurre. Pero yo te cuento, los certificados de obra se pagan a 60 días. Es decir, que vos en 60 días le metiste un montón de plata a la obra. Si en 60 días te dicen que van a bono, vos ya te ensartaste. Estoy hablando con términos, digamos... O sea que Vialidad Nacional en Corrientes está parada. Vialidad Nacional en Corrientes... no existe.
en todo el país. No quiero que no tomemos a Corrientes como una isla en el tema. Sí, lo que pasa es que nosotros vivimos acá, por eso. Vivimos acá y llamamos al funcionario de Vialidad Nacional y no responde. No Es que no responde sabe. porque seguramente no tendrá, Pero no ¿y sabe cómo qué no decir. sabe? ¿Cómo que no sabe? Venga un poco esa situación. Sí, porque no se olviden que la obra pública pasó al Ministerio de Economía. Sí. Antes tenía una autarquía la obra pública con el Ministerio de Obras Públicas, y bueno, tenía partidas. Nosotros no tenemos partidas para las obras que tenían créditos internacionales, porque las pagaban, las íbamos a pagar. A ver, Gustavo, ¿sos escéptico en cuanto a la posibilidad de la continuidad de la obra? O? No. Yo creo que esto se tiene que solucionar, se va a solucionar. Bueno, pues tenés un gobierno nacional que no le importa la obra pública. No ¿Ustedes? le importa en absoluto, pero yo creo que las gestiones del gobernador son importantes. Esto que me contabas, María Mercedes, es importante, creo que tiene que ver con gestiones del gobernador. Sí. El pago anterior que hubo, que fue un pago atrasado de agosto, septiembre, octubre, le dieron a todas las otras empresas del país que estaban endeudadas. Sí. Es decir, que fue una línea que bajaron un dinero para las empresas. Es decir, fue parte ¿Vos de... tenés idea, como presidente de la Cámara de la Construcción, qué porcentaje, cuánto falta a esta obra? Porque nosotros hablamos de que eran, ¿cuánto? 13 y quedaron en 11, sacaron 2 Sí, kilómetros. 13 kilómetros en principio, después quedaron en 11 y estamos ahí ¿Vos dando tenés vueltas. idea de cuánto le falta a esta autovía? Esta autovía, yo no tengo idea. A mí vos me decís, está el 70 y no pareciera, ¿no? Claro. Pero hay que ver el 70 de qué. ¿De qué? Claro, Sí, eso decíamos hoy. Del primer tramo ¿Qué al pasó? segundo tramo. No se olviden de que esto se hizo hace 12 años el proyecto. Sí. Después hubieron grandes inundaciones, hubieron que hacer canalización, hubieron que hacer modificaciones. Reformulación de la obra. No se consiguieron expropiar algunos terrenos que se tenían que expropiar, hubieron modificaciones, se llaman modificaciones de proyecto. Algunas modificaciones todavía no están aprobadas. Esto puede llegar a generar, e inclusive algunas avanzó la empresa, las tuvo que avanzar porque necesitaba. Algunas de estas adaptaciones del proyecto faltan monetizar e incorporar al presupuesto. Ahí seguramente no vamos a estar hablando de un 70, vamos a estar hablando de un 60. Claro. Ahora, Gustavo, preguntarte más allá del tema de la autovía, ¿cómo está el sector en sí, el sector de la construcción ante este parate de las obras nacionales? ¿No? Bueno, la verdad es que desde diciembre del 23, que la decisión que pensamos que iba a ser transitoria, de cortar absolutamente la obra pública, casi una Para de diciembre del 23. Claro, cuando asume Milei. Sí, nosotros tenemos todavía deudas de esa época. Las empresas correntinas todavía algunas deudas de esa época tenemos. Licuadas, algunas las han pagado así a valores históricos y otras no se han O sea, hoy pagado. el sector está complicado. En todo el país. Y ahí quiero ser claro, no es Corrientes, no fue Corrientes el problema, fue el país. Ahora, ¿y eso qué significa en empleo, no? Porque cuando se mueve la obra pública se mueve el empleo. 120.000 puestos de trabajo. En todo el país. En todo el país. ¿Corrientes? Menos. A Corrientes nos afectó mucho, María Mercedes. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya éramos una provincia con poca suerte, Sí. digamos. Sí, discriminada por nación. Nacionales, ¿no? Pero las que teníamos movía bastante la economía, pero además llegamos a un final de ciclo político también, donde los gobernadores planifican su gestión de obras públicas en un periodo de tiempo, sus presupuestos, su Sí, final claro. Entonces, al final del gobierno de Gustavo hubo muchísima inauguración de obras que fueron muy Claro, importantes, sí, sí. emblemáticas, históricas. Sí, sí. Bueno, esas obras no se pudieron reponer. Claro. Entonces llegamos a un doble. O sea, hoy tenés una Pero parálisis se pagaron provincial esas también. obras, se Se pagaron. terminaron. ¿Se pagaron? Sí, casi todas se pagaron. pagaron o se están pagando. O Bien. algunas estaban un poco más lentas, pero, O sea, el Se para- paga, pero la- dialogamos y tenemos a quien ir a golpearle la Claro, puerta, jefe. claro. Necesitamos. ¿Y el privado? Que tenía alguna horita y que movía alguna mano de obra, ¿cómo está hoy? Es lo que hablamos siempre. con Otro problemita ese, importante, pero vamos al hecho de que la obra pública en Corrientes está por comenzar a rodar los caminos de
digamos, o el sendero, De la acá, decisión de acá. de Juan Pablo. Claro, Pero porque ¿qué va a haber pasa? 500 viviendas para capital y 1000 para el interior. Esto había anunciado también. Pasa que no hay fondos también, no hay plata. Ahí O sea, está, es lo que dice él. El tema es el siguiente. No nos olvidemos de que estos últimos meses cayó la recaudación. Claro. El 10%, el 8%, el 9%. ¿Y cuántos hay en la calle, Gustavo? Siempre Mira, hablo hay como, pero una ¿cuántos? discusión entre el IERIC y la UOCRA, pero la UOCRA, yo tomo lo que me dice la UOCRA. Sí. A ver. La UOCRA me habla entre 1.600 y 1.700 puestos de trabajo. Menos. En la provincia. No, en total. En total en la provincia. 1.600 a 1.700 menos. No, en total. ¿Cómo en total? En total. En la época, digamos, de las viviendas del 2002, que se reactivó la economía, de la vivienda que hizo Kirchner y demás, digamos, tenían corriente 12.000 trabajadores de la construcción. Y hoy no llegan a 2.000. Hace no, 4 no, años, 1.600, Chaco 1.700. tenía 12, Misiones tenía 15 y nosotros teníamos 6. Y hoy no llegamos a 2.000. Hoy no estamos cerca de 2.000. El 90% de los trabajadores de la construcción están parados. Sí. A ver, es un número que a Duro, mí me habla. ay, Yo durísimo. escucho lo que dice el ministro de que se reactivó la construcción y un muchacho acá Mentira. no pasó eso. No. No, capaz que no es mentira, María Mercedes. ¿Sabes lo que pasa? Pero no es cierto. Tenemos una diferencia tan grande con Córdoba, Mendoza, Sí, claro. Buenos Con Misiones. Aires, Santa Fe. No, Misiones está peor que nosotros. ¿Ahora? Peor que nosotros. Misiones, Formosa y Chaco están peor que nosotros. Vos decís que otras provincias grandes te elevan el número, pero no nos toca a nosotros. Cuando te elevan un hablamos promedio. peor que nosotros, hablo de caída, ¿sí? Debemos estar en los mismos números. Chaco y Corrientes, Misiones debemos estar en los mismos números. Formosa está más bajo todavía que los nuestros. Porque se le fueron las obras nacionales, están mal de caja. Claro, y no pueden hacer ni vivienda, No ni nada. pueden que hacer sea, y nada. pavimento. No pueden hacer Ahora, nada. Gustavo, te hago una pregunta, porque el gobierno salió a festejar anteayer, que hubo mucha gente que sacó la plata del colchón y la puso en el sistema financiero, ponele. Y también salieron a festejar que la gente puso plata en inmuebles. ¿Eso se nota? Mira, si vos hablas con la Cámara Inmobiliaria, te van a decir de que se estuvo vendiendo bien, porque se estuvo vendiendo todo lo que estaba hecho, todo lo que estaba terminado. Ahora está complicado lo que Reponer. está en pozo, En pozo. porque el valor del metro cuadrado de la construcción que se ejecuta en pesos y se vende... ¿Vos me estás jodiendo que peligra el pozo? ¿Vos sabés la cantidad de gente que compró No, pozo? no asuste, no asuste. Yo lo que te digo es que no se vende en pozo, porque vos en pozo tenés el valor real del metro cuadrado. Claro. Salí con tu emprendimiento y decís, che, quiero vender ¿Qué? 10 ¿Cuánto? departamentos para financiarme. Está bien, pero Entonces lo no vendés. corre riesgo el que está haciendo el pozo de continuar la obra. Ponele, te vendo un pozo a 2 años. Pozo es pagar antes de que el departamento esté. ¿Te da garantía que el departamento va a estar? Yo Con creo, que hay este que ver, parate, yo creo que hay que ver con qué empresa uno se mete a hacer ese tipo de negocio. Estamos Pero, cansados de María dar buenas Mercedes, noticias. el dólar hoy. está bajando. El dólar bajó. Y mi Y el abuela valor de tenía la una construcción carreta. subió. Sí, pero es que la gente no tiene plata. Sí, pero aquí la gente no tiene dólar, Pero Gustavo. por supuesto, pero el valor del metro cuadrado sube todos los meses. ¿Cuánto es hoy? Y hoy estaremos hablando de un valor del metro cuadrado de un departamento vendible en el mercado en 2.000 y piquito de dólares el metro cuadrado. Si vos lo pagás 1.800, 1.700 en pozo, está pagando más barato. O sea, una casita Qué de 50, deprimida. 60 metros tengo que pagar 120 mil en dólares. pozo, en pozo. El valor del metro cuadrado, según el Consejo Profesional, lo fijó en 1.200.000 pesos, fija sin impuesto. Así que está fijando $1.000 el costo, es decir, Pero, costo. porque me queda un minuto, te pregunto. ¿Es la peor etapa de la construcción? Nunca vivimos algo así. Epa. Es la peor etapa de Es la peor etapa, porque no tenemos horizonte. Eso es más grave todavía. Es muy grave. No tenemos una expectativa hacia adelante. ¿Te puedo preguntar una infidencia? Sé que me van a contar, pero sos mi amigo. ¿Votaste a mi ley? Sí. ¿Te decepcionó? Dijo esto, no le creí. Dijo que iba a hacer esto y no le creí.
¿No lo creíste capaz? No creí que sea viable de que haya un país sin invertir en infraestructura. Porque admiramos China, admiramos las maravillas de Estados Unidos, de China, de Taipei, de Hong Kong, de otros países, es todo obra pública. Eso que admiramos es todo obra pública. ¿Qué quiere decir? Que el Estado invierte. Hay cosas que se pueden concesionar como la ruta y para de contar. No todas tampoco. Claro, como todo. Y no todas. Y en un país donde no sabe cuál es el valor de la moneda, mucho menos. Mucho menos. Así que... Gracias, Gustavo. Un placer como siempre. Bueno. Gracias, Gustavo. Gracias. Gustavo Rosselló estuvo con nosotros y el presidente de la Cámara. Estoy deprimida. Necesito Vamos a ver tomar si un podemos dormir. Un wiki. Un whisky, necesito un whisky. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo miércoles. Gracias.